Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Regresamos en este segundo bloque del tercer día del EduRe, edición número 3. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Nelly Jiménez. Ella nos va a disertar sobre el tema de la rúbrica como instrumento de evaluación auténtica. La profesora Nelly Jiménez es magíster en educación con mención en docencia superior y en nivel superior. ¿Cómo está, profesora Nelly? Bienvenida. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, maestros y maestras. Otra vez con ustedes. Gracias por la invitación a Tander para esta nueva, la tercera, ¿no? La tercera conferencia magistral de EduRe. Yo contenta por poder Perfecto. compartir con ustedes mi práctica docente y aprender, ¿no? Aprender de ustedes también con sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Miss Nelly. De hecho, a continuación, por favor, tomen nota. Miss Nelly ilustra demasiado bien la forma como comparte los temas que siempre está aquí a través de Thunder Talk, que en una versión anterior le hemos tenido. En la edición del EduRe del año pasado, recuerdo que también nos acompañó y ahora le hemos invitado de nuevo porque ha tenido muy buena acogida las disertaciones que realiza Miss Nelly. Siempre muy ilustrativa y puntual en las cosas que va a compartir. A los docentes que están en línea, por favor, importante dejar sus preguntas y comentarios para que la profesora Nelly también lo pueda resolver a lo largo de estos 45 minutos que va a tener este segundo bloque. Bueno, la dejo sin más preámbulos, profesora Nelly, para que continúe con su presentación. Gracias, Antonio. Bien, en esta oportunidad compartiré mi experiencia, cómo yo estoy trabajando con las rúbricas analíticas dentro de mi área de comunicación, pero también es propicia para todas las áreas y es más, he traído algunos ejemplos de otras áreas. Para partir mi exposición, revisé el Currículo Nacional de Educación Básica, página 101 de evaluación formativa, y quiero tomar en cuenta 3 ítems que precisamente sobre estos ítems he enmarcado mi ponencia. La primera, se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan en niveles de logro, que está apuntando en este ítem al manejo de rúbricas. Segundo ítem, en el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se debe considerar como una debilidad que hay que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el desarrollo de sus competencias. Aquí apunta este ítem que el instrumento de evaluación, en este caso las rúbricas, tiene que apuntar a la retroalimentación. Para ello es que tengo que formular mi rúbrica. Y el tercero, comunicar a los estudiantes en que van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Si yo preparo mi rúbrica con tiempo y lo hago en un lenguaje sencillo para que el estudiante pueda comprender, entonces él va a tener, a la hora de hacer sus evidencias, su tarea, su actividad, la rúbrica presente. Y entonces él mismo va a ir autogestionando su aprendizaje, es decir, retroalimentándose, él. Muy bien, entonces, para hacer la rúbrica yo empleo 5 pasos. El primero es determinar qué tipo de aprendizaje se va a medir, qué cosa quiero evaluar, cuál es el propósito. El segundo es determinar el tipo de rúbrica. Ahora le voy a explicar los 2 tipos de rúbrica que el Ministerio de Educación propone. El tercero, decidir los niveles de valoración. Pueden ser 3, pueden ser 4, incluso algunos profesores emplean 5 niveles. Luego viene la construcción de la tabla o la matriz. En esta matriz tiene que estar las dimensiones para que voy a evaluar, los niveles de desempeño y las descripciones de cada uno de estos niveles. Y el trabajito fuerte, como decimos nosotros, es aquí, justamente en el último paso, que es los descriptores. Vamos a describir el nivel de desempeño específico de cada uno de los criterios. Muy bien, damos el primer paso. Determinar qué tipo de aprendizaje se va a medir. Cuando yo voy a formular mi unidad de aprendizaje, o en estos casos que estamos trabajando con experiencias de aprendizaje, yo primero me voy a poner una situación, un reto que sea atractivo, que ya yo estudié a mis estudiantes las características y necesidades para establecer mi reto. Y a partir de este reto, yo voy a pensar el propósito de aprendizaje.
Ahí entran en juego las competencias y las capacidades que van a demostrar que va a aprender. ¿Cómo lo va a demostrar? Mediante un producto, que es el producto final de la experiencia de aprendizaje o el producto final de la unidad, si estamos trabajando por unidad o por proyecto. Muy bien, para lograr este producto hay toda una secuencia de actividades. Estas actividades lo voy a distribuir en las sesiones. Y todo ello conforma el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, que una maestra planifica. Muy bien, esto que he planificado, he tenido en cuenta los estándares de aprendizaje del currículo nacional. Y estos estándares de aprendizaje van a aterrizar en los criterios. No voy a dar las definiciones de estándares, capacidades y competencias porque ya lo manejamos. Pero lo que sí quiero establecer bien claro es por qué en los webinars del Ministerio de Educación nos dicen que los criterios tenemos que sacar de los estándares y no de las capacidades. Eso sí es importante explicar. Muy bien, acá he cogido una competencia. Escribe diversos tipos de texto en lengua materna, una de las 3 competencias de comunicación. Ahora, en la parte izquierda están viendo las capacidades y en la derecha el estándar de aprendizaje. Los colores me van a ayudar para ubicar y relacionar las capacidades con los estándares y poder determinar por qué yo voy a trabajar los criterios de los estándares. Muy bien. Color amarillo. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Buscamos en el estándar esta capacidad y dice, adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de una experiencia previa de fuentes de información y puntos suspensivos. Muy bien, miren acá. Aquí en las capacidades dice situación comunicativa. Es más general, es más amplio. En cambio, cuando estamos en el estándar de aprendizaje, ya está determinando que para esa situación comunicativa nosotros necesitamos pensar quién es el destinatario. ¿Cuál es el propósito de este mensaje que voy a enviar? Y el registro, si va a ser un registro formal o informal, dependiendo del producto que voy a preparar. ¿Se dan cuenta? Capacidades más general, estándares más específicos. Color verde. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Vamos a buscar esta capacidad en el estándar. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos, capítulos y apartados, de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relación entre ideas a través de un uso preciso de diversos recursos cohesivos. Miren, en las capacidades desarrolla las ideas con coherencia y cohesión. Aquí en el estándar ya vemos que esta coherencia va a estar determinada por la distribución de párrafos, de capítulos, donde cada uno de ellos va a desarrollar un subtema del tema general. Cohesión. Aquí está estableciendo relaciones entre oraciones y estas oraciones se van a unir con esos elementos cohesivos. ¿Y cuáles son los elementos cohesivos? Conectores, referentes, los signos de puntuación. ¿Se dan cuenta? General, particular, detallado, específico. Vamos con el celeste. Utiliza convenciones de lenguaje y encontramos en el estándar de aprendizaje. Emplea vocabulario variado, preciso, así como una variedad de recursos ortográficos, textuales para darle claridad y sentido al texto. ¿Cuáles son las convenciones de lenguaje? Muy bien. Son el uso del vocabulario, el manejo de los recursos gramaticales, los recursos ortográficos, los recursos textuales, los elementos discursivos. Todo eso ya está detallado en el estándar de aprendizaje. Ahora, me dejo entender por qué tenemos que trabajar con los estándares para los criterios. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una comparación entre los estándares y los criterios que formula el Ministerio de Educación en uno de los webinars que he tenido la oportunidad de asistir. Aquí nos dice, los estándares se manejan por capacidades, ¿no? Y cada una de esas capacidades puede abordarse los criterios. Ahí están los colorcitos, ¿no? El naranja, el rojo, el verde, el celeste, el azul. Tiene una relación, ¿no? Bastante relación entre ellas. ¿Se ha cambiado algunas palabras? Sí, se ha cambiado unas palabras. Pero los criterios de evaluación tú los vas a preparar de acuerdo a tu grupo, de acuerdo a las necesidades de tus estudiantes. No va a haber una rúbrica general para todos los alumnos de todo el Perú de primer año de secundaria de comunicación de Escribe. No, sino los criterios tú los vas a formular de acuerdo a lo que quieres lograr, tus propósitos y las necesidades de tus estudiantes. Ahora, ¿yo cómo trabajo? Yo a principios de año
nosotros estamos acostumbrados a hacer la planificación anual y en esta planificación anual ya se planifica por unidades, en este caso por experiencias ha sido qué evidencia, qué producto se va a lograr. Y en base a eso se ha propuesto ya los propósitos de aprendizaje con las capacidades, la competencia y se ha detallado los desempeños precisados. Los desempeños que dio el Ministerio de Educación, tú los tienes que precisar para adecuar a lo que quieres trabajar. Entonces, de los desempeños precisados, yo trabajo los criterios. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Ahora te explico. Ahora tú te das cuenta aquí, estás viendo. No sé si lo puede ampliar de repente para que lo vean bien. Hay 3 desempeños y 5 criterios. ¿Por qué está así? ¿Me equivoqué? No, les explico. El primer desempeño dice, redacta el guión del programa de radio con coherencia y empleando con precisión los elementos de cohesión. Muy bien, ese es el desempeño. Pero yo he notado en mi grupo que en algunos casos, algunos estudiantes sí separan muy bien sus oraciones en párrafos. La temática lo trabajan muy bien. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en los elementos cohesivos. Muy bien, entonces, un criterio para la coherencia, que lo puede haber logrado el alumno. Otro criterio para los elementos cohesivos, pero los elementos cohesivos son varios. Y también hay algunos estudiantes que te pueden colocar los puntos muy bien al finalizar sus oraciones para formar su párrafo, pero de repente otros no. Y hay otros chicos que desconocen el uso de conectores, no te emplean ningún conector. Y en ese caso, entonces, yo lo he separado. Un criterio será emplea conectores y referentes y el otro criterio será emplea los signos de puntuación. Porque eso es lo que yo estoy buscando en mi alumno, para poderle retroalimentar. Muy bien, el número 2. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su programa de radio. Muy bien, yo lo puse, los 2 recursos, gramaticales y ortográficos, pero al ver la necesidad de mis estudiantes que están haciendo buen uso del sujeto y predicado, el uso del verbo conjugado, etc., pero en la ortografía no lo están utilizando bien. La tilde está fallando bastante en las palabras agudas, en las palabras graves, etc. Muy bien, entonces yo tengo que encaminar ese criterio para la solución que tengo yo que dar al retroalimentar. Entonces solamente utiliza las reglas de ortografía. Muy bien, el criterio que he puesto de morado y que está con el desempeño de morado, yo no lo quiero evaluar en esta rúbrica. ¿Por qué? Porque me parece muy subjetivo. Entonces no lo evalúo. Entonces, ¿quién va a diseñar su rúbrica? Usted. Y depende de qué maestro, de las necesidades de tus alumnos, de tus estudiantes. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Entonces ahí vas a ir encaminando cada uno de esos criterios. Muy bien, ese es el primer paso. Vamos con el segundo paso. Tengo que determinar qué tipo de rúbrica voy a utilizar. Hay 2 tipos de rúbricas que utilizamos en el Ministerio de Educación, la rúbrica holística y la analítica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La primera se usa para evaluar la totalidad de un proceso sin entrar a valorar por separado las partes que lo comprenden. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo quiero utilizar el producto en su conjunto, sin detallar las partes para saber si el alumno logró esa competencia, pues puedo utilizar la rúbrica holística. Es más, de repente, en esa rúbrica holística no tengo que evaluar solamente las competencias de comunicación, puedo evaluar las competencias que involucran también a comunicación, pero que se trabajan en otras áreas. Es mucho más general. En cambio, la rúbrica analítica, el docente tiene la disposición de separar, de disgregar, de detallar los criterios para que la rúbrica sea más precisa y nos ayude en nuestra evaluación formativa que tanto queremos llegar. Acá hay un modelo de rúbrica holística. ¿Se dan cuenta? El nivel de ejecución de 0 a 4 y las descripciones de cada uno de los niveles. Se dan cuenta, comprende varias oraciones y cada una de esas oraciones son capacidades. Entonces se ve en el grueso, ¿qué le digo? Al nivel extensivo, ya en toda la capacidad. ¿Es mucho más fácil realizar? Sí, es mucho más fácil de realizar porque del estándar yo lo puedo bajar. Esta es la rúbrica que yo voy a explicar, la rúbrica analítica. Esta rúbrica analítica me permite hacer la evaluación formativa de una forma eficiente y también me
predispone a hacer una retroalimentación precisa para cada estudiante. Muy bien, tercer paso. Para el tercer paso se tiene que decidir los niveles de valoración. Generalmente los niveles son 3: inicio, proceso y logro esperado, ¿no? El equivalente, ¿no? A, B y C. Donde el logro esperado va a estar el criterio que se ha formulado a lo que espero que llegue el alumno. Y luego se va graduando según la evidencia que yo quiero evaluar. Pero también puede haber una escala de valoración de 4 niveles, claro que sí, porque le agrego el logro destacado. El logro destacado es lo que el alumno adiciona a lo que está aprendiendo. Es decir, se puede ir a un estándar un poco más superior, ¿no? El siguiente estándar. Yo le pedí que hiciera con coherencia y cohesión y el alumno, aparte de eso, me presentó de una forma muy creativa, con sustento teórico, etc. Muy bien, hizo más de lo que yo le pedí y está el logro destacado. Yo sugiero para quienes recién iniciamos a hacer rúbricas que hagamos en 3 niveles, nada más porque es mucho más fácil, más manejable y es más fácil de graduar. Porque ahí vamos a explicar luego cómo son los descriptores. Entonces, para que sea más preciso, para quien está empezando a hacer rúbrica, ¿no? Empiece por 3 y luego ya, pues ya he visto rúbricas hasta de 5 niveles. ¿Por qué? Porque esta rúbrica te permite no solamente hacer una evaluación formativa, sino también cuantitativa. Para los chicos de cuarto y quinto de secundario. Ya no solamente veo inicio, proceso, logro destacado, logro esperado, sino ya les pongo puntaje, ¿no? 2 puntos, 4 puntos, 10 puntos, qué sé yo, dependiendo de cuántas dimensiones voy a medir en esta rúbrica. Entonces, esos son los niveles de evaluación. Paso 3. Paso 4. Construir la tabla. ¿Qué elementos debe tener mi rúbrica analítica? En primer lugar, en la parte horizontal, como ustedes están viendo, está el nivel de valoración. El nivel de valoración tiene logro esperado, proceso, inicio. Horizontal. Vertical, estamos los aspectos que va a evaluar las dimensiones. Algunos le ponemos criterios. Podemos poner los criterios, dimensiones, aspectos, rubros, temáticas, elementos, qué sé yo. Usted maneja la rúbrica. Cuanto más útil sea para usted, más preciso para sus alumnos, más sencillo es mejor. Los conceptos, la dimensión, el concepto de dimensión, de aspecto, de rubro, de criterio, no interesa mucho profundizar. Lo que importa es que sea útil, que sea factible para yo hacerlo. Muy bien, y en cada uno de esos cuadraditos tienen que ir los descriptores. Eso es lo que nos cuesta más trabajar. ¿Qué son los descriptores? Son las especificaciones que se usan para medir cada uno de los niveles. Es decir, el nivel de inicio, la dimensión 1 tendrá un descriptor, el nivel de proceso, otro descriptor, el nivel de logro, otro descriptor de la misma dimensión. Si voy a otra dimensión, va a tener otro descriptor. Me explico. Cada una de las dimensiones o aspectos va a tener sus niveles de valoración y si hay 3 niveles de valoración, cada uno va a tener un descriptor. Muy bien, vayamos a los descriptores. ¿Cómo trabajo yo los descriptores? Entonces, los descriptores tengo que pensar del logro esperado. ¿Qué es lo que busco que mi alumno alcance con esta evidencia? Muy bien, a partir de ello, ya yo decido cuántas dimensiones, cuántos aspectos, cuántos rubros voy a evaluar. ¿Ok? Entonces, empiezo el logro esperado, que generalmente estoy apuntando al estándar de aprendizaje y al desempeño que yo he precisado al inicio del año escolar. Y de ahí voy bajando el proceso y el inicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple. Yo a un niño le digo, dibuja una persona. Muy bien, el niño dibuja una persona. El niño de repente está en primer año de secundaria, entonces yo veo el estándar a lo que tengo que lograr. Supongamos, yo no soy profesora primaria, soy profesora secundaria. Supongamos que en el logro esperado yo quiero que el niño en la persona
le haga todas las partes, la cabeza, los brazos, el tronco, las piernas, etcétera, ¿no? Y además, como está en primer año de primaria, tiene que dibujar la mano con sus 5 dedos, porque ya más o menos tiene noción de número. Entonces yo ya busqué todo eso en mi logro esperado. Muy bien, en proceso, ¿cómo va a estar ese dibujo para yo decir, este niño está en proceso? De repente me dibujó todas las partes del cuerpo, pero no pudo proporcionar bien. La cabeza lo dibujó de repente muy grande y las piernas muy cortas, las manos no especificó los 5 dedos, no, etcétera. Entonces, este niño no está a nivel de logro, que es lo que yo esperaba con mi estándar que ya he revisado. Entonces, está en proceso. ¿Y cuándo está en inicio? Cuando el niño no dimensiona bien su cuerpo y de repente los brazos lo hace arriba, las piernas lo hace a los costados, qué sé yo. Ese niño no está consciente de cómo es su cuerpo, no conoce su cuerpo, entonces estará en inicio. Entonces estoy poniendo un ejemplo un poquito forzado para que ustedes me entiendan cómo voy a graduar yo mis descriptores dentro de la rúbrica. Muy bien, ahora vamos a ver ejemplos de ello. Cómo yo gradúo. Aquí he puesto hasta logro destacado para poder explicarles de una forma más detallada cómo hago los escritores. Bien, este es un ejemplo que lo encontré en un texto de matemáticas y de ahí lo he adaptado. Bien, el logro esperado, como les dije, viene del estándar de aprendizaje o viene del desempeño que yo ya he precisado. Lo copio tal cual es el logro esperado. Y para que sea logro destacado, tiene que hacer más del logro esperado. ¿Y cuál es lo más que hace? Miren acá. Dice, vamos a leer el logro esperado. Analiza gráficos estadísticos identificando sin errores la frecuencia de las categorías para establecer relaciones correctas entre ellas y plantear solo conclusiones con argumentos válidos. Estableció solo conclusiones. Pero si mi alumno puede hacer más que eso, no solamente va a hacer las conclusiones, ya ha hecho conjeturas, hipótesis, inferencias. Muy bien. Entonces, en ese caso, ya está en logro destacado. Yo le pedía conclusiones y él ya hizo más de lo que yo le pido. Logro destacado. Ahora, comparemos el logro esperado con el proceso. He puesto en rojo lo que se está cambiando, ¿ya? Vamos, en proceso. Analiza gráficos estadísticos identificando sin errores las frecuencias de la categoría para restablecer relaciones. No va la palabra correcta, ¿se han dado cuenta? No va la palabra correcta. Establece las relaciones entre ellas para plantear solo conclusiones, pero no va, todas las relaciones son correctas, de repente hay incorrectas. Y acá no son argumentos válidos, sino ya son argumentos vagos, algunos argumentos un poco imprecisos. Entonces, en este caso, no puedo decir que mi alumno lo ha logrado, está en proceso. ¿Y cuándo estará en inicio? Cuando analiza gráficos identificando la frecuencia con errores. Entonces, este alumno ni siquiera ha identificado esos gráficos estadísticos que ha tenido errores. Entonces, ahí con él tengo que trabajar de una manera diferente que con el voy a trabajar el que está en proceso y con el que quiero que del logro esperado vaya al logro destacado. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Este es un ejemplo de ciencias. También lo he adaptado, ya lo encontré porque yo no sé de ciencias, pero lo he adaptado para poderle explicar la gradualidad, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. ¿Cómo es en dimensión? Problematiza situaciones. Logrado. Plantea una pregunta de indagación en relación al hecho o fenómeno observado. Propone hipótesis que guardan relación con la pregunta planteada, relacionando las variables en base al conocimiento científico. Muy bien, ese es el logro que está en mi desempeño, que está de repente en mi estándar de aprendizaje. Ahí está el logro. Muy bien, ¿cómo lo gradúo? Si en el logro yo quería que plantee las hipótesis, en el proceso ya no ha planteado hipótesis, solamente ha planteado posibles respuestas que guardan poca relación, pero tiene una idea.
ha dado respuesta, pero hay poca relación. Entonces tengo que trabajar con él para que esas relaciones sean efectivas, sean las correctas. Muy bien, y no lo ha relacionado con la variable del conocimiento científico que esperaba en logrado. Eso está vacío, eso no lo hizo, por eso está en proceso. ¿Cuándo está en inicio? Cuando plantea una pregunta de indagación con dificultad en relación al hecho o fenómeno observado, propone respuestas que no guardan relación. ¿Se dieron cuenta? En el proceso, las respuestas guardan poca relación. ¿Cuándo mi alumno, mi estudiante va a estar en inicio? Cuando esas respuestas no guardan relación, eso quiere decir que no ha entendido. Entonces, con él es el que tengo que trabajar más. Ya me está planteando en qué nivel voy a trabajar con cada uno de mis estudiantes. Muy bien. Diseña estrategias para hacer indagación. Vamos con el logrado. Elabora un plan de acción donde describe los procedimientos que utilizará para recoger información. Selecciona todos los materiales e instrumentos que le permitan validar o refutar su hipótesis. Menciona 2 medidas de seguridad. ¿Esto de dónde ha salido? Del estándar de aprendizaje. ¿De dónde puede haber salido? De los desempeños precisados que yo he trabajado a principios de año en mi planificación. Esto ya está elaborado. De aquí tengo que ir graduando. Muy bien. La partecita roja, las letras rojas, es la graduación, para que ustedes se estén dando cuenta. Aquí, en el logrado, dice plan de redacción. En cambio, en proceso dice todos los procedimientos. El plan de acción tiene procedimientos, ¿no? Dice todos los procedimientos con dificultad para ordenarlos. Es decir, ¿cuándo hay un plan de acción? Cuando esos procedimientos están secuencialmente cronogramados, organizados, ordenados. Pero él tiene dificultad menciona todos los procedimientos, pero tiene dificultad para ordenarlos. Muy bien. ¿Cuándo estará en proceso? Cuando selecciona no todos los materiales como logrado, sino solamente algunos materiales. ¿Cuándo estará en proceso? Cuando no menciona 2 medidas de seguridad como mínimo, sino solamente menciona una medida de seguridad. ¿Y cuándo estará en inicio? Miren, otra vez lo rojito. Fijémonos en lo rojito. Bien, elabora algunos procedimientos. Ya no todos, como estaba en proceso, solamente algunos. Entonces tiene más problemas, más deficiencias. Ya no selecciona algunos materiales, sino los materiales que él ha seleccionado no son los adecuados. Y no menciona ninguna medida de seguridad. Eso quiere decir que no ha entendido. Entonces, al yo hacer mi graduación de esta manera, yo ya sé específicamente en cada estudiante qué es lo que le falta para yo poderle retroalimentar. Y el estudiante, a la hora que yo le devuelva la rúbrica señalando qué es lo que le falta en la retroalimentación, él se va a dar cuenta en qué está fallando para poder mejorar. Y por último, es ya de mi especialidad de comunicación, es una rúbrica analítica para evaluar la redacción de una carta. Muy bien. Esta rúbrica lo trabajé con primer año de secundaria con los chicos que recién ingresan a la secundaria. Y vi una serie de errores y en base a eso, esa falencia de mis alumnos, es que redacté esta rúbrica, ¿no? Entonces les puse 4 aspectos. Otra recomendación. Cuando yo estoy trabajando una rúbrica y voy a trabajar una primera versión de una producción escrita y la versión final, mi rúbrica debe apuntar, si bien es cierto, para la versión final, pero poco a poco. O sea, tú no puedes hacer una rúbrica tan densa que tenga de repente 6 a 8 dimensiones, porque es bastante pesado y para el alumno bastante incomprensible. Y también, como hay tantos criterios y el alumno en esta modalidad virtual que estamos y que no podemos dar una retroalimentación verdaderamente sincrónica por los problemas de conectividad que tenemos, entonces a mi criterio no es recomendable ponerle tantas dimensiones, sino graduar esas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que quería yo? Que adecue, que haya coherencia en lo que está escribiendo, que haya una cohesión en el uso del punto en las oraciones y la ortografía. Muy bien. En la cohesión no trabajé ni conectores ni referentes. ¿Por qué?
porque era la primera actividad, la primera experiencia de aprendizaje que trabajaba con ellos, entonces no tenía que pedirle tanto, porque eso también lo he visto, o sea, cuando el alumno le corriges, le dices, tienes que poner los conectores, estás repitiendo palabras, pon los referentes, no estás poniendo punto, estás poniendo ortografía, entonces ese alumno se atolondra de todo lo que tiene que corregirse, todo lo que tiene que mejorar para su última versión, y al final no vamos a hacer nada. Entonces, tú tienes que pensar que tu rúbrica va a estar para las características y necesidades de tu grupo de alumnos que estás enseñando y en base al producto que estás logrando. Muy bien, ahora vamos así. Vamos a explicar los descriptores en esta rúbrica. Dice, el texto se ajusta al tema, propósito y registro planificado en forma precisa, presenta la estructura adecuada. ¿Cuándo estará en proceso? Cuando no se ajusta parcialmente, no en total, y cuando presenta algunos errores en la estructura. Muy bien. ¿Cuándo estará en inicio? Cuando no se ajusta al tema. Es decir, le pediste sobre un tema, una situación comunicativa, y él hizo otra cosa. O cuando no presenta la estructura, que tú ya le has dado el formato de esa estructura, has trabajado con el formato de esa estructura, y no se ajusta, hace una carta como a él le parece, entonces estará en inicio. Muy bien. La coherencia, cuando presenta oraciones con adecuada construcción y organización lógica. Y esto me ha pasado. Mis alumnos presentaban sus oraciones, pero tenían problemas de construcción en el uso de los verbos. Usaba muchas perífrasis verbales, verboides, y él lo confundía como verbos. Entonces, aquí estaban la mayoría de mis problemas, por eso le puse problemas en la construcción y organización de sus ideas. Y presenta oraciones mal construidas y desorganizadas. También lo he visto que utilizan oraciones y no me ponen ningún verbo en esa oración, ¿no? Y están construyendo su párrafo. En la cohesión muestra una adecuada integración de las oraciones empleando los puntos de manera precisa. Como les decía, no puse conectores ni referentes porque solamente yo quería que me aprendan a utilizar los puntos, a terminar unas oraciones para formar los párrafos, para ordenar su escritura. Entonces, ¿cuándo es en proceso? Cuando muestra una integración insuficiente en las oraciones empleando solo algunos puntos, o sea, se olvida los puntos, ¿no? Y cuando se estará en inicio, cuando no hay relación entre sus ideas, hay incoherencia, y cuando no usa los puntos, que he visto el caso, me escriben como 4 o 5 oraciones en un párrafo en la carta y no utilizaban ningún punto. Muy bien, ortografía. El uso adecuado de las estructuras gramaticales y muy pocos errores ortográficos, ¿no? Algunos errores, muchos errores. Entonces, tú puedes utilizar la gradualidad utilizando los adverbios de cantidad, utilizando los adjetivos numéricos, etcétera, ¿no? Todo es dependiendo de la necesidad y de las características de tus estudiantes y del producto que vas a evaluar. Sugerencias como maestra de colegio nacional, ¿no? Yo hago una rúbrica, en internet hay un montón de rúbricas que yo me puedo bajar para cualquier evidencia que estoy buscando. Es más, hay programas para hacer rúbricas, por ejemplo, hay un programa que se llama Rubistar, y así aprendí haciendo rúbricas con Rubistar, pero tú tienes que hacer la rúbrica y comprobar que esta rúbrica sea útil para, uno, para la evidencia que estás evaluando, y dos, para tu grupo de estudiantes. De nada sirve que hagas una rúbrica muy bonita y que no sea útil. De repente utilizas un lenguaje bastante complejo y ya no lo entiende. O de repente te pones aspiraciones demasiadas grandes, demasiadas optimistas, y tu grupo no va a alcanzar eso. Entonces, tus rúbricas tienen que estar diseñadas precisamente para poder avanzar con ellos del inicio a proceso, de proceso al logro esperado, del logro esperado al logro destacado. Dos, observar el desempeño del alumno según el nivel correspondiente para realizar cambios oportunos y para justificar la valoración asignada. ¿Por qué te digo esto? Porque este año, por ejemplo, hice mi rúbrica, pero hay sesiones que rinden mucho más, que avanzan mucho más que otras. Entonces yo tenía que estar viendo de esa rúbrica cuál era la que tenía que graduar para que me funcione para las 3 aulas que tengo de primer año.
Entonces, eso tengo que observar mis rúbricas, cómo lo estoy utilizando, y lo puedo ir corrigiendo, no hay problema. Todo es un proceso de construcción. Lo mejor es darte cuenta de qué está fallando para que tú vayas modernizando, perfeccionando, arreglando tu rúbrica. Y por último, la rúbrica es una excelente oportunidad para el que el maestro evalúe en forma auténtica, ya que le permite determinar las necesidades de los estudiantes para poder retroalimentar. Si yo hago una buena rúbrica, yo voy a saber exactamente qué es lo que tengo que decirle en mi respuesta que le doy en el Classroom a mi alumno para que él mejore y me presente una segunda versión de lo que está haciendo. Es importantísimo que mi rúbrica esté bien diseñada pensando en mis niños, en mis estudiantes. Y lo segundo, es importante que el estudiante conozca la rúbrica para que regule lo que aprende. Si él conoce su rúbrica, está en su ficha, que yo hago fichas de trabajo para mis estudiantes, está en su ficha la rúbrica y él le explica la rúbrica, él lo conoce, él lo maneja, él mismo se va a ir midiendo y me ha pasado ya que me dice, profesora, no sé cómo pasar a destacado porque no entiendo esto, ¿cómo puedo hacer? Entonces, él mismo se está dando cuenta de qué falencia, de qué le falta lograr para que pueda avanzar. Muy bien, muchísimas gracias, maestros y maestras. Yo espero que lo que le he explicado hoy día, a partir de mi experiencia, les pueda ser útil para la evaluación formativa que tanto buscamos nosotros los maestros en nuestros estudiantes. Aquí les dejo mi nombre completo es Nelly Carmela Jiménez Torres. Tengo un canal YouTube donde he subido algunas experiencias de aprendizaje con mis alumnos en lo largo de 6 años que ya tengo este canal YouTube y que estoy subiendo poco a poco. También me pueden inscribir si tienen alguna consulta, asesoría. Ahí está mi correo, maestranelijito@gmail.com. Y también he preparado un blog donde poco a poco voy alimentando de los materiales que preparo, los proyectos que he ejecutado, algunos videos, algunos escritos, caricaturas, historietas que voy preparando o que voy encontrando con internet y que le estoy dando uso y explico ahí cómo lo estoy utilizando. Así que pueden visitar mi blog que se llama inspiramaestra.com. Muchísimas gracias, Antonio. Perfecto, profesora Nelly. Muchas gracias a usted por su tiempo y su paciencia también con nosotros de acompañarnos en esta oportunidad en la tercera edición del EduRe. Creo que si le da siguiente diapositiva para quedarnos con la de atención, perfecto. Ahora damos pie, Miss Nelly, antes que se retire. Hay algunas consultas puntuales que nos mencionaban. El profesor Jorge Vega menciona, ¿no? El tema de el logro destacado se puede obtener del estándar del ciclo siguiente. Por ejemplo, si estás en el ciclo 5, el ciclo puede ver el estándar del ciclo 6. No sé si tal vez se comprendió ahí Sí, la consulta. exactamente, sí. Si yo estoy haciendo mi evidencia y estoy en el ciclo 5, yo puedo hacer el oro destacado del ciclo 6. Sí. Es más, hasta hay un ciclo Perfecto. más en secundaria para los que están en quinto y logran más. Hay para el oro destacado, precisamente, está el estándar de aprendizaje, el máximo, ¿no? Perfecto, Miss. La pregunta del profesor John Tapia Valderrama. ¿Se debe proporcionar al alumno la rúbrica antes de dejar una tarea? Sí. Es más, tú tienes que explicarle la rúbrica a tus estudiantes. Por eso te digo, la rúbrica tiene que estar sencillo para que él lo entienda y tienes que explicarle para que él, antes de entregar su trabajo, él haga la autorreflexión, la metacognición con su rúbrica. Y es más, yo les pido a mis chicos que ellos mismos me entreguen su ficha señalando en qué nivel está para que vea. O sea, él se autoevalúa antes de entregarme su ficha, para que él sepa qué es lo que tiene que avanzar. Tiene que saber lo que se le va a evaluar el estudiante, sino cómo avanza, cómo sube de un nivel a otro. Perfecto. El mismo profesor también consulta sobre el tema, ¿no? En los talleres de clases de computación, soldadura, me imagino tal vez talleres un poco más prácticos, ¿se puede utilizar rúbricas de analítica?
Sí, yo trabajo en la universidad, como tú sabes, Antonio, y nosotros en la universidad trabajamos con rúbricas analíticas. Ya, perfecto. Y bueno, creo que esas fueron la mayoría de preguntas que nos hicieron. De hecho, nuevamente, Miss, le reitero el agradecimiento de habernos acompañado en esta tercera edición del EURE y espero próximamente nos pueda seguir acompañando. Ok, muchísimas gracias a ustedes, maestro, por la atención brindada y espero que lo que he explicado, he tratado de hacerlo bastante simple y lo puedan utilizar en sus prácticas docentes. Y lo importante es que las rúbricas pensemos haciendo de nuestros alumnos. Nosotros trabajamos para según sus necesidades y características de ellos. Nosotros trabajamos para que ellos logren lo que nosotros, los propósitos de aprendizaje. Entonces pensemos en ello. Al principio nos va a dar trabajo preparar las rúbricas, pero ya uno con la experiencia, poco a poco ya se le va haciendo más fácil. Y entonces yo les pido a ustedes, ¿no? Que empiecen a trabajar sus rúbricas, ustedes, sus rúbricas, pensando en sus estudiantes y poco a poco van a ir mejorando y nos va a ir mucho mejor. Muchísimas gracias por haberme escuchado y gracias, Antonio, por la invitación. Perfecto, Miss Nelly. Justo antes que se vayan, nos dejaron una última preguntita. En esta época de pandemia, ¿se podrán utilizar rúbricas? Menciona la profesora Isabel. Sí, yo lo estoy utilizando las rúbricas, como les digo. Yo preparo mis fichas semanales de experiencia, de la experiencia de aprendizaje que tenga 4 o 5 semanas. Yo cada semana preparo mi ficha y mis fichas estoy trabajando de repente las primeras fichas, antes del producto final, las primeras fichas, trabajo con lista y cotejo y luego voy trabajando con rúbricas para que ellos se vayan familiarizando a ello. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchas gracias, profesora Nelly, por acompañarnos. Espero que en una próxima edición también poder contar con su presencia. Buenas Gracias, Antonio. noches, Miss Nelly. Que Muchas tenga gracias buen a día. usted.